Es que aquí nunca se desarrollaron estas sociedades tan grandes. Ojo, habían problemas, habían sus guerras, etcétera, pero no eran del tamaño. Y siento que también coincide con este tema de que estamos en el Ecuador y, o sea, en la línea ecuatorial, y al tener tanta altura hay tantos microclimas y hay tanta variedad en tema de densidad, Ujú. que eso es como un argumento esto, ¿no? Por supuesto, porque mira, hay toda esta teoría del origen del Estado, por ejemplo, ¿no? Y un modelo que se maneja, uno de los modelos es basado en la costa norte del Perú. Entonces, ¿qué es lo que dicen ahí los antropólogos? Que llegó un momento en el que la población creció tanto en estos mini valles, porque tú te vas a la zona norte del Perú y tienes unos pequeños valles y luego desierto, valles y desierto. Sí, sí, Entonces, sí. la teoría de ellos es que llegan y poblan todo el valle y pasan la capacidad de carga. Es decir, ya no hay más recursos. Entonces, ¿qué les toca? Organizarse, irse al otro valle, pelearse con los del otro valle y luego esclavizar a los del otro valle. Y entonces tienes doble valle, bastante comida, pero no lo distribuyes equitativamente. Y entonces ahí comienza la desigualdad, ¿no? Esa es una de las teorías. La idea acá es de que, bueno, al cacique de aquí de Puerto Quito poco le interesaba irse no sé, donde el cacique de Cuaque y armar una guerra y quitarle el territorio. Porque ellos siempre han estado interactuando. Y entonces mejor es comunicación. Entonces la comunicación en realidad permite que, ¿para qué quieres ir y hacerte de ese territorio si te es más fácil darle tus productos y que él te dé los tuyos? Y listo, y vives en paz, ¿no? Entonces, sí hay toda esta idea de que en zonas donde había abundancia de recursos, las sociedades no se desarrollaron en la medida que nosotros pensamos, ¿no? Mm. Y claro, la gente aquí dice, no, es que mira, el Perú tenían a los incas, los mexicanos tenían a los aztecas y nosotros nada. Y es, ¿para qué quieres tener un estado sanguinario? ¿Para qué? ¿Para qué quieres? Pues nosotros vamos y vemos el camino del Inca y todas esas cosas que nos encantan. Pero esas fueron hechas a sangre y fuego de los esclavizados, pues. Y si tú eras de los esclavizados, seguramente no querías estar en esa sociedad. Entonces acá lo que pasaba era que eran sociedades más pequeñas, sí con poder de algunos caciques, pero no era así del nivel del Perú, ¿no? Entonces, y eso pasa desde aquí hasta Costa Rica, todo el área intermedia son zonas de pequeños, o sea, de cacicazgos que no llegan a estas estructuras estatales, por tanto, esclavizantes y de movida de tributos y ese tipo de cosas, ¿no? Y eso, lo que te puedo decir es que ocurre desde muy temprano. Ocurre desde los valdivianos, cuando llegan acá los manteños, digamos, los españoles encuentran, por ejemplo, a los manteños, que ya están casi en las puertas de convertirse en una sociedad estatal. Los Los manteños. manteños. Y luego tienes a los Milagro Quevedo, que son también un grupo grande de toda la cuenca del Guayas. Y arriba están los Jamacuaque, mucho más pequeños. Solo como para ir concluyendo, ¿cuál es tu opinión sobre el estado actual de la arqueología aquí en el Ecuador? A ver, una cosa que te quiero decir es Sí, que claro que sí. en la última década, bueno, hace 20 años ha habido toda una revolución tecnológica. Una es que, por ejemplo, ahora tenemos cosas como el LIDAR. Antes antes era el dron que nos permitía ver desde arriba, ¿cierto? Ahora el dron tiene una cámara que se llama LIDAR. Ese LIDAR que hace te puede moldear la superficie quitando todo lo que está sobre ella. Entonces con eso, quien puede ir al periódico y ver que en el área maya se piensa que la ciudad era más grande que Nueva York, Tikal y todo eso. En la Amazonía se han encontrado cantidad de asentamientos que están debajo de la selva. Entonces ese es un adelanto tecnológico importantísimo. Nosotros mismos tenemos algunas fotografías de Lupano, de Jaboncillo y de otras áreas donde comenzamos a ver así las construcciones monumentales, etcétera, ¿no? Entonces eso está Wow. revolucionando porque El podemos ver campo. la Sí, sí, sí. superficie, ¿no?
Eso por un lado. Por otro lado, obviamente ahora hay nuevos análisis como ADN, hay análisis que nos permite ver la dieta, hay unos desarrollos tecnológicos muy interesantes. Hay toda una capacidad de analítica con sistemas de información geográfico, etcétera, que antes no había, ¿no? Yo antes tenía que ir a comprar las fotografías del IGM, ponerla en un estereoscopio para ver en 3D. Ahora puedes descubrir los asentamientos en el Google Earth. Te vas y abres y ahí ves desde arriba. ¿No? Puedes ver Quitoloma, puedes ver Cochasquí. Wow. Entonces, hay toda esa gran cantidad de información. El único problema es que necesitas ir al campo y excavar. Porque todo lindo, pero no sabes qué está pasando. Así es. Y eso es lo que de alguna manera no existe. Generalmente cuando los países entran en crisis, los recursos para la investigación de este tipo son las que sobran en la mentalidad de estos políticos. Entonces, en la actualidad, el Instituto de Patrimonio Cultural es una institución de control y ellos por ahí tienen unos fondos que manejan, pero no son los necesarios, nunca van a ser los necesarios. Entonces lo que nosotros hacemos, al menos desde la universidad, es tratar de conectarnos y hacer equipos con otra gente, por ejemplo, que sea gente de Estados Unidos o de Europa, que nos permite que ellos apliquen por esos fondos, que no son, si son de sus impuestos y son para ellos, y trabajamos de alguna manera en equipo. Pero fondos del país para investigación de este tipo casi no hay. Es una de las grandes deudas que existe. El gobierno anterior al anterior declararon el patrimonio en riesgo y le metieron como unos 30 y tantos millones de dólares, que yo esperaba que sea como la alocación anual, el presupuesto anual de patrimonio, que si lo ves 30 millones tampoco es que va a quebrar a nadie en esta economía dolarizada que tenemos. Pero fue un acto de esa época y luego ya no hay. En esa época se lograron hacer algunas cosas. Los institutos, el Instituto de Patrimonio tiene buen equipo, se compraron bastantes equipos, entonces hay una capacidad de análisis, pero todavía es como muy poco, porque la San Francisco en este momento tiene una carrera de antropología donde entrena arqueólogos, la PUCE tiene la carrera de arqueología y la SPOL tiene arqueología, pero son las únicas, y no sé, cada universidad tendrá unos 10 por año, 5 por año. Ya, entonces como que se conocen entre todos. Sí, y es muy poca la población. O sea, nosotros, un colega mío una vez me dijo, un colega canadiense me dijo, mira, el Ecuador es un sitio arqueológico. Pegas una patada y encuentras un tiesto. Es decir, es un país muy rico en historia. Tiene ocupaciones de 10.000 años y tradicionalmente ha sido estudiada por los extranjeros. Y acá los que han hecho algunas cosas generalmente han estado conectados con la élite y lo han hecho como hobby, ¿cierto? Gijón, Estrada en Guayaquil, etcétera, gente que quería hacer su museo. Recién cuando Jorge Marcos en Guayaquil y aquí la PUCE se forman estas escuelas, es que comienza a hacer una actividad académica, ¿cierto? Y ahora están saliendo algunos estudiantes, pero igual, la mayoría de ellos termina siendo arqueología de contrato. Hay una parte muy interesante que llama mucho la atención a la gente, que es la arqueología petrolera y minera. Cuando los petroleros tienen que hacer una obra, antes tienen que mandar a los arqueólogos. Entonces ahí hay recursos, petrodólares,
como siempre la gente me dice, antes era buen negocio, ahora ya no. Ahí eran los contratos donde los arqueólogos hacían trabajo. El problema con eso es que, de nuevo, son servicios. Vas a hacer un edificio y contrata a un arqueólogo, entonces tú vas y haces la pruebita de pala y dices, aquí hay o aquí no hay. Pero no es un proceso de investigación. Entonces hay 3 centros académicos, Católica, San Francisco y PUCE, en donde de alguna manera la idea es que se hace investigación buscando resolver problemas. Entonces somos muy pocos y con muy pocos recursos. Entonces la arqueología tiene algunas cosas que hemos encontrado, que sabemos, pero le falta muchísimo. Y el otro gran problema también es lo que estamos haciendo aquí, es cómo socializamos esa información. Porque el arqueólogo está buscando fondos, está escribiendo papers, está escribiendo propuestas, está haciendo un millón de cosas. No tiene tiempo para divulgarlo. No tiene tiempo para... Y además somos muy malos divulgadores porque no nos prepararon para eso. Okay. Y entonces... los niños en la escuela, los chicos del colegio siguen leyendo al Reino de Quito, siguen leyendo cosas que ya fueron mínimo superadas y otras que nunca existieron. Entonces ahí también hay, y es un gasto, porque la idea de que haces investigación no es solo para que escribas tus lindos papers y la gente que sabe lo que tú ya sabes lea y diga, qué buen trabajo que hiciste, y te den mejor sueldo en la universidad, sino tiene que servir como esto del terremoto. Más aún la arqueología que hemos tratado de defender por qué se hace en primer lugar. Por supuesto, claro. Si no, no tiene sentido. Si no, pongan esa plata en los hospitales. Bueno, tampoco es que nos dan plata entonces. Pero si hubieran bastantes fondos, uno también tiene la sensibilidad de decir, o sea, mira, lo que yo hago tiene que tener un valor. Hacer arqueología en el tercer mundo puede ser que tenga que sacrificar una escuela, ¿no? En teoría, si sacrifica la fiesta de un político, mejor que pongan en arqueología. Pero entonces eso tiene que tener una relevancia. No puede ser, o sea, antes Gijón lo hacía porque a él le gustaba y tenía todos los recursos para hacerlo. Pero acá no, acá ya es un asunto académico y hay unos fondos que nosotros hemos tratado de ser lo más buenos posibles y buscar fondos afuera. Primero porque hay y aquí no hay, y 2 porque mejor traer de afuera y que los de acá ojalá se los use en escuelas o en algunas otras cosas. Pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces... se han dado grandes pasos. Tenemos ahora muy buenos estudiantes. En la universidad nosotros tenemos un programa de diversidad étnica. Por ejemplo, tenemos va a graduarse la primera arqueóloga Shuar. Se graduó la primera arqueóloga Chibuleo. Tenemos un arqueólogo Quichua. Y la idea es esa, es también que esto se vaya dispersando y que sea la gente local que está más cerca de ese pasado geográfica o temporalmente, que también esté involucrada. Entonces, eso es anti-Indiana Jones de alguna manera, ¿no? Sí. Ya vamos por otro lado. Entonces, en eso hacemos nosotros, yo tengo con una colega, Josefina Vázquez, tenemos el programa de arqueología comunitaria. Entonces, ahí lo que pasa es que una comunidad X dice, vean, nosotros tenemos aquí una cantidad de asentamientos, etcétera, queremos que se investigue. Van a la San Francisco y le dicen, vea, queremos proponerles. Nosotros vamos, evaluamos, vemos si hay posibilidad y lo trabajamos. Pero como no hay fondos y a lo mejor tampoco queremos que sea del típico, entonces vamos y trabajamos con ellos en términos de minga. Los estudiantes, los profesores ponen recursos, carros, conocimientos, etcétera, y la gente local pone fuerza laboral. Y eso hemos estado haciendo, por ejemplo, en el Valle del Cuaque por 6, 7 años.